El programa anterior, pues abordamos en concreto la deuda de los 45.000 millones de dólares que tiene Argentina con el FMI y este acuerdo para renegociar los pagos, ¿no? Argentina, pues, ha sido de los pocos países o el único país de Latinoamérica que ha usado sus DEX para poder pagar parte de la deuda. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, porque tú has, digamos, has hecho un estudio muy importante al respecto. Esto es positivo, quizás es un punto inicial para que otros países también puedan copiar este tipo de método. Cuéntanos, Andrés. Bueno, vamos reconstruyendo esto porque necesariamente se requiere contexto. En el gobierno de Macri, la Argentina impulsó un endeudamiento agresivo, primero portándose bien, si se quiere, con los fondos buitres que habían acosado a la Argentina durante décadas, y luego emitiendo bonos por doquier a nivel internacional, incluso bonos por parte de su propio Banco Central, que generaron una ola especulativa de capitales hambrientos de rendimientos rápidos que pusieron sus capitales en Argentina. Luego, Argentina no podía pagar eso, pidió un préstamo enorme, el más grande de la historia del planeta, el préstamo más grande de la historia mundial al Fondo Monetario Internacional, sin que se verifiquen todos los requisitos, saltándose las normas internas. Trump dijo que era un préstamo político para ayudar a Macri en sus esfuerzos de reelección y además para solventar pues estos pagos a los especuladores que habían estado jugando con el futuro del pueblo argentino, jugando con la moneda argentina, jugando con las divisas del pueblo argentino. Entonces llega este préstamo del Fondo Monetario, a los 5 minutos ese dinero se escapa a través de fuga de capitales, pagando a los especuladores, y la crisis se perenniza y se vuelve una cuestión estructural en el caso del pueblo argentino. Argentina ha venido renegociando tanto la deuda que dejó Macri como el acuerdo con el Fondo Monetario durante años ya, y el año pasado tuvimos una emisión extraordinaria a causa de la pandemia de derechos especiales de giro. Para que la gente tenga en contexto qué es esto, los derechos especiales de giro o DEG es una especie de moneda internacional emitida por el Fondo Monetario, muy poca gente la conoce, y esta moneda internacional sirve para hacer pagos tanto al Fondo Monetario, a otros países, o se puede intercambiar por dólares, por euros, por libras esterlinas, yenes japoneses o yuanes chinos, y de esa manera también poder cubrir pagos internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente esos DEX son parqueados, se los deja inmovilizados en una cuenta en el Banco Central sin ningún uso, pero en esta ocasión, el año pasado, junto con Latindad, hicimos una propuesta al mundo para que los DEX puedan también ser utilizados de forma fiscal, es decir, en los presupuestos de los países para financiar la recuperación económica, la inversión en la salud, la adquisición de vacunas y también pues a generar un alivio de deuda para los pueblos que así lo necesiten, en este caso el pueblo argentino. El acuerdo con el FMI entre Argentina y Kristalina Georgieva debió realmente haberse llevado a cabo el año pasado, pero por el hecho de que llegaron estos derechos especiales de giro, le permitió a la Argentina comprar un poco de tiempo y pagó buena parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional utilizando estos cerca de 4.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Ahora, yo quiero ir a los derechos especiales de giro un poco más adelante, porque han habido ya, según una última investigación tuya, 39 países que lo han utilizado. Pero antes de eso, no quiero salirme del tema FMI. Argentina en este momento, pues como tú bien has dicho, tiene el préstamo más alto otorgado históricamente por el fondo. Pero ¿qué pasa si el Congreso en Argentina no aprueba esta renegociación? ¿Entraría en default el país? ¿Qué pasa con el fondo? ¿Podría quebrar? Esto puede ser un quiebre, digamos, en el sistema de estos préstamos, porque, por ejemplo, el programa pasado, una investigadora acá en Nuestra América en Disputa, ella pues comentaba que jurídicamente pues el fondo
había quebrado todos sus fundamentos jurídicos, ¿no? Entonces, esto quizás pueda ser elevado a una organización internacional para desestimar este préstamo. ¿Cómo lo ves, Andrés? Mira, primero hay que tener claro que el nuevo acuerdo que se ha llegado entre el gobierno argentino, liderado por el presidente Fernández, y el Fondo Monetario Internacional, que bueno, está por cristalizarse. Hay un preacuerdo, efectivamente, hay pasos previos que se requieren de lado y lado, pero la expectativa es que se va a llevar allá. Es un préstamo no para invertir en el desarrollo de la Argentina, no para construir infraestructura, no para invertir en ciencia y tecnología, desafortunadamente. Es un préstamo para pagar el anterior préstamo de Macri que se viene a vencer en los próximos meses y de aquí a 2 años. Es decir, el préstamo que dio el FMI al gobierno de Macri no solo que violó todos sus protocolos jurídicos, como bien lo señalas, sino que además fue hecho en un cortísimo plazo, a propósito, para poder tener arrinconado y chantajeado al que iba a ser el futuro gobierno de la Argentina a seguir bajo la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Y eso es muy importante de tener en cuenta en ese contexto. Aquí no se trata de un nuevo acuerdo con el FMI, es apenas la reestructuración, la ampliación del plazo de lo que se endeudó el gobierno de Macri. Ahora, Pero esto entrar se en... puede desconocer, Andrés, ante tribunales internacionales. Mira, la respuesta corta es no. Desafortunadamente no se puede hacer eso. Incluso cuando Cuba salió del Fondo Monetario Internacional en los años 60, tenía una deuda con el Fondo Monetario y por más que desconocía, denunciando las inequidades, la simetría, el poder de un solo país en esa institución, Cuba terminó pagando ese préstamo al Fondo Monetario, aun cuando ya dejó de ser miembro del Fondo Monetario, porque lamentablemente el Fondo Monetario ha establecido una serie de cláusulas que se denominan cross default, en donde dice que si un país no paga al Fondo Monetario, se considera incumplimiento de sus obligaciones con la CAF, con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, con los bonos privados, con otro tipo de deuda bilateral que puede haber con países amigos, etcétera. Es decir, está anclada y solapada y de cierta manera vinculada a la deuda con el Fondo Monetario Internacional con todas las deudas externas vigentes en el sistema. Entonces es Pero entonces, muy, ¿cuál muy, muy sería la difícil. mejor salida, Andrés? Porque, claro, acá el pueblo argentino ha salido a las calles, dice que ellos no se van a bancar un préstamo trucho, ¿no? Que lo debería estar pagando Macri y sus amigos. Entonces, Sí, mira, ¿cuál es la mejor alternativa para salir de esto para el gobierno de Fernández? lamentablemente aquí no se trata de la mejor alternativa, sino la que, entre comillas, sería la menos peor, ¿no? La menos mala. Entonces, el escenario de default en las condiciones actuales, por esta serie de cross defaults que acabo de mencionar, sería realmente crítico para la Argentina. Más bien, yo creo que la solución que ha optado el presidente Fernández es la menos desfavorable para la Argentina. Es un acuerdo que tiene bastante flexibilidad, se han generado precedentes, el propio FMI ha reconocido sus culpas. Lo que sí creo que se puede hacer es, una vez que se concrete esta reestructura, este nuevo préstamo, para poder pagar el anterior, se siga cuestionando a nivel de la legislación doméstica y de la legislación internacional el préstamo anterior, el préstamo original otorgado a Macri, porque tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Pero esa decisión no se la debe tomar unilateralmente y no se la puede tomar unilateralmente, sino que tendrá que pasar por las instancias correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, perdón, en donde se pueda decidir eso. Yo creo que ese camino sí se debe tomar, pero ahorita hay una necesidad inmediata de poder contar con fondos y el aval del FMI para el resto del programa económico y sus relaciones económicas internacionales. Claro. Pero ¿cómo hacer, Andrés, para que el fondo deje de tener